sesión de hoy va a ser que platiquemos un poquito acerca de Clostridium tetani, porque está también dentro de una de las vacunas prevenibles, que es una vacuna, por cierto, de tipo toxoide, y para refrescar un poquito, recordemos que las vacunas toxoides son aquellas en donde se crean anticuerpos para la toxina, lo que quiere decir de que la vacuna contiene un compuesto semejante o similar a la toxina que es producida por estos microorganismos. Aparte de Clostridium tetani, la otra vacuna de tipo toxoide es la de la difteria, la de Corynebacterium diphtheriae. En ambos casos hay una producción de toxina. Cuando nosotros decimos toxina es bien fácil comprender que estamos hablando de veneno. Ese es el significado de toxina. Entonces, el asunto con las bacterias es que hay dos clases de toxinas. Existen las endotoxinas y existen las exotoxinas. Entonces, ¿a qué se refiere ser endo o exo? ¿Y cuál es la importancia de las toxinas? Bueno, la importancia de las toxinas radica en que son elementos químicos nocivos, entre comillas, veneno, para nuestro cuerpo, para nuestro funcionamiento. ¿Cómo así? Bueno, pues es que en sí mismo, el hecho de la bacteria, debemos de comprender que no es que la bacteria sea mala per se, sino que es la interacción, es el metabolismo de la bacteria en nuestro cuerpo que activa nuestro sistema inmunológico, y eso es lo que nos causa daño, la acción misma de nuestro sistema inmune y su accionar contra el microorganismo en cuestión, en términos generales, contra la infección, o el metabolismo mismo de la bacteria genera, por ejemplo, secuestro de elementos, daños de tejidos y células, producción de elementos químicos perjudiciales para el metabolismo de nuestras células, tal como las toxinas, entre otros. Entonces, eh, para que lo entendamos más o menos así, ¿va? Por ejemplo, nosotros en este mundo, así de fácil, nosotros en este planeta Tierra, nosotros, supongamos, ¿verdad? Nosotros no somos malos, ¿ok? Nosotros no somos malos, pero nuestro accionar, nuestras actividades, lo que nosotros hacemos día con día en este planeta, le causa daño a este planeta. Entonces nosotros no es que seamos malos, supongamos que somos buenos, ¿verdad? Nosotros no somos malos, pero el hecho de que yo respire produce CO2, el hecho de que yo consuma agua, el hecho de que yo me coma los frutos, el hecho de que yo consuma plantas, el hecho de que yo ocupe lápiz y cuadernos implica que tenga que botar unos palos. Entonces, todo eso es mi metabolismo, o sea, mi actividad como organismo vivo perjudica las condiciones propias del planeta Tierra. Entonces, igual así nosotros. En el caso de nosotros seríamos, nuestro cuerpo sería el mundo, el planeta, y la bacteria serían nosotros. Entonces, el asunto es que la bacteria per se no es mala. Lo que pasa es que la actividad metabólica de la bacteria causa daños en cuanto a la producción de sustancias químicas, en este caso como las toxinas, o en cuanto a que nuestro sistema inmune se trata de defender ante la presencia de los microorganismos, y eso también nos causa daño, como por ejemplo la fiebre, la situación de coagulaciones diseminadas, procesos inflamatorios. Entonces, los shock anafilácticos, no se diga. Entonces, todos esos elementos son producto de la reacción de nuestro sistema inmune ante la invasión. Ahora bien, entonces, entendiendo que la toxina en sí es una sustancia química que es propia de la actividad metabólica de la bacteria, entonces entendemos que no es que la bacteria la produzca para causar un daño, sino que la bacteria la produce porque es parte de su metabolismo. Entonces, el asunto es que esa sustancia, que puede ser de naturaleza proteica, aunque mayormente son de naturaleza de carbohidratos, son azúcares, esa sustancia que produce
dicha bacteria tiene una acción química negativa sobre nuestro cuerpo y sobre el funcionamiento correcto de nuestras células y tejidos. Y ese es el problema con las toxinas. Ahora, entonces existen dos clases de toxinas, como les decía. El sufijo endo y exo es lógico, endo es interno, exo es externo. Aunque en este caso se da un poquito diferente esta situación en la forma de comprenderlo, porque, por ejemplo, el compuesto lipídico A, el lipo A, que está presente en el lipopolisacárido que está en las membranas externas de las paredes celulares gram negativas. Voy a ver si les puedo conseguir una imagen ahorita. Esto es lo que les quiero enseñar después. Lipopolisacárido, pared gram negativa. Vamos a ver. Ok. Aquí está, en esta aparece. Abrir una nueva tabla. Entonces, ¿qué es esto? Bueno, voy a venir para acá. Hace zoom. Ok, aquí creo que se puede. Cambió de imagen. Esta. Ok. Aquí. Esto es una pared celular de una bacteria gram negativa. Todo esto que vemos aquí se llama lipopolisacárido. Es, como su nombre lo dice, se refiere a una composición lipídica y una composición de azúcar. Liposacárido. Poli, mucho. Lipopolisacárido, una mezcla de grasa, lipo, aceite, más una mezcla de poli, muchos sacáridos, azúcares. ¿Ya? Eso es una biomolécula compuesta. O sea, tiene varios tipos de biomolécula. En este caso tiene dos. Entonces, tiene un compuesto que se llama lípido A. Este compuesto, que es la parte del lipo, ¿ya? Este compuesto lipídico o aceite, grasa, como lo quieran ustedes entender, este compuesto lipídico funciona como una endotoxina. Entonces, pero uno dice, pero está en la parte externa de la célula, está en la parte externa de la bacteria, es una exo. No, porque no está en relación a que si es interna o es externa. Es una endotoxina porque es parte constitucional de la célula. Es una exotoxina cuando se da un mecanismo de liberación, como quien dice, así nosotros para que nos entendamos, orinar. O sea, es una secreción, o sea, yo lo emito hacia afuera. O sea, eso es una exotoxina. Yo lo produzco y lo dirijo hacia el exterior. Entonces es una exotoxina. Esta es una endotoxina, aunque está en la parte externa de la bacteria, es endo porque no es que se produce y se libera hacia el medio externo, sino que forma constitucional, es un elemento constitucional de la bacteria. Entonces, aunque está en la parte externa, siempre sigue siendo un endotoxina. Entonces, pero ¿a qué nos referimos con la parte esta de las toxinas y cuál es la importancia con Clostridium? Bueno, es que de eso de eso vamos a hablar aquí. Que el mayor problema con el asunto de Clostridium tetani es que produce una toxina de nombre tetanoplasmina. Entonces, en sí, el asunto con este caso, Clostridium tetani, no es la presencia de la bacteria en nuestro interior, sino el metabolismo mismo de la bacteria, por eso es lo que les dije al principio, el metabolismo mismo de la bacteria y la consecuente producción de esta sustancia química que la vamos a nombrar toxina. ¿Y por qué la vamos a nombrar toxina? Porque tiene un efecto nocivo sobre nuestras células. Ahora, en el caso particular
de la tetanoplasmina, el problema es que afecta el paso, la sinapsis neuronal, pues el paso de información de una neurona a otra. Ahora, ¿cuáles son las que empieza a afectar? ¿Y por qué? Las que empieza a afectar son las neuronas motoras. ¿Por qué? Porque la vía de entrada de la bacteria es por la piel. ¿Cómo así? Bueno, es que Clostridium tetani es una bacteria que vive en el medio externo, vive en el ambiente, específicamente en el suelo. Entonces, cuando nosotros estamos trabajando en el jardín o estamos haciendo un agujero porque vamos a enterrar algo o se van a hacer su piscina, lo que sea, entonces tenemos acceso al suelo. Y si yo, por ejemplo, chapodando, me corto, y obviamente con lo que me corto está contaminado con tierra, entonces la bacteria que vive en la tierra va a encontrar el medio favorable para germinar. Ok, hagamos en este momento una pausa de la parte de la toxina. ¿Por qué dije el concepto de germinar? Porque la bacteria en el medio externo no se encuentra en su forma vegetativa, sino que se encuentra en forma de endospora. ¿Qué es una endospora? Las endosporas o espora bacteriana, de las dos formas lo podemos llamar. ¿Y por qué lo llamamos así? Llamamos esporas bacterianas, o mejor dicho, endosporas, para diferenciarlas de las esporas micóticas, es decir, para diferenciarla de las esporas que producen los hongos, porque tienen funciones completamente distintas. La espora de los hongos son, pues, para reproducción, son una forma de reproducción sexual, como si fueran las plantas y el polen, siendo la espora el polen. Mientras que la espora bacteriana o endospora es un mecanismo de resistencia, por cierto, de los mecanismos microbiológicos quizás más asombrosos, porque le permiten a la bacteria sobrevivir por cientos de años. Mientras esté en el suelo en forma de endospora, es una forma de una reducción metabólica tan exagerada que con los nutrientes que capturó hace 100 años sigue vigente o sigue entre la vida y la muerte esa bacteria, porque ha minimizado al máximo su metabolismo. Está prácticamente muerta, o sea, prácticamente no presenta ninguna actividad metabólica. Es como que si fuera una especie no sé si ustedes recuerdan unas cositas que vendían, o que venían en golosinas, creo, no sé, que venían como muertas, pero las tirabas al agua y se hinchaban. Bueno, como que, digamos que cobraran vida. Pues algo similar así, el caso de la endospora. La endospora no presenta actividad metabólica, pero no podemos decir que no presenta, por eso decimos tiene que estar muy reducida, porque si no presenta actividad metabólica, pues estaría muerta. Pero la endospora no está muerta, por eso es una especie de entre la vida y la muerte. Por eso decimos que está tan reducida la actividad metabólica, porque no consume alimentos, no produce desechos, no produce nada. Parece como si fuera una especie de huevo, o sea, inerte, el cascarón completamente. Pero ustedes saben que si empollan ese huevo, no me tomen en cuenta los del súper, pero que si ustedes empollan ese huevo, van a hacer un pollito. Pues lo mismo en este caso. La endospora sería como ese huevo, no presenta aparentemente actividad metabólica, pareciera que está muerto, no consume nutrientes, no produce desechos, entonces, y así pasa por décadas hasta cientos de años. Entonces pareciera estar muerto, pero como si fuera un huevo que al empollarlo sale un pollito, entonces en este caso la endospora, cuando entra a un medio rico en nutrientes, es decir, las condiciones del medio son favorables, germina. Por eso el concepto de germinación. O sea, como si fuera una especie de alusión a la parte vegetativa, como cuando se pone una semillita y la semillita genera un brote. Eso se llama germinación.
o como cuando empollamos el huevo y eclosiona y sale el pollito. Entonces, en este caso, lo mismo con la endospora. La endospora, en este caso, entra a la circulación, entra a ustedes a través del corte que sufrieron, y entonces ha entrado a un medio rico en nutrientes y favorable, buena temperatura, buenos niveles de oxígeno, buenos niveles de azúcar, proteínas, etcétera. Entonces, y germina. O sea, la endospora sufre un proceso que se llama germinación, en donde se produce nuevamente el bacilo, porque los Clostridium son muy pocas las bacterias que producen esporas, gracias a Dios, ya les voy a explicar por qué. Entonces, esta logra volverse otra vez su forma metabólica activa, que sería la formación del bacilito, como el que estamos viendo aquí en esta parte de la imagen. Entonces, aparece el bacilito. Y ya, pues se empieza a dividir por fisión binaria. Las bacterias se dividen por fisión binaria, no por mitosis, no por meiosis, sino por fisión binaria. Se empieza a dividir la bacteria y pues empieza pues, a multiplicar. En el proceso de estarse multiplicando, pues va produciendo pues a mayor número de ellas, pues mayor cantidad de la producción de la toxina. Y ahí el problema después neuromuscular que se va a producir con los espasmos en el caso de tétano. Más adelante hablamos de eso. Entonces, las esporas, les decía que gracias a Dios no son muchas especies las que las producen, porque precisamente estas son tan particulares que le han dado el concepto mismo de esterilización. Si ustedes recuerdan, el concepto de esterilización es la ausencia total de microorganismos y sus esporas. ¿Por qué? Porque las esporas son el mecanismo de resistencia más poderoso que se conoce de los microorganismos, específicamente hablando de las bacterias. Entonces, cuando nosotros al concepto de esterilización se le mete es la ausencia total de microorganismos y sus esporas, es porque estás diciendo de que no hay posibilidad alguna que exista un microorganismo, porque ni siquiera las esporas van a estar presentes. Entonces, por eso es que esa condición solo la puede dar el autoclave. ¿Por qué? Pues porque ya se demostró que 121 grados centígrados durante 15 a 30 minutos a 15 libras de presión son las condiciones necesarias para incluso destruir a las esporas. Las bacterias han muerto mucho antes en esas condiciones, pero las esporas es hasta ese punto en donde se destruyen por completo. Entonces, es así como se mezcló incluso la potencia que tienen las esporas para sobrevivir dentro del concepto mismo de esterilización, ¿ok? Y que pues solo hasta que se descubrió en qué condiciones se puede destruir una espora, es que entonces ahí ya se manejó como las condiciones a las que se deben de aplicar los elementos que yo quiera esterilizar, ¿ok? Bueno, entonces, sigamos con la parte de la tetanoplasmina. Bueno, en este caso, la tetanoplasmina lo que hace, creo que puedo buscar una imagen tal vez. Vamos a ver. Vamos a ver una imagen de la acción de la tetanoplasmina. Vamos a ver. Ok. Bueno, esta creo que nos podría ir que ver. Ay, qué chiquita. Bueno, el asunto con la tetanoplasmina es que la tetanoplasmina, ven, esta está muy pequeña. Vamos a buscar imagen grande. Pero fíjense que la tetanoplasmina lo que hace es que químicamente es muy parecida o tiene afinidad por los receptores de las terminales neuronales. Esa imagen estaba buena, pero bueno, así tal vez, así miren, tal vez así, no sé si ustedes la logran ver. Pero, vean, el lado izquierdo, ahí tenemos pues una neurona emisora, una neurona receptora, ¿ok? En las terminaciones sinápticas, ¿ok?
son las colitas, pues, o sea, las puntitas, se llaman terminaciones sinápticas. Entonces, en las terminaciones sinápticas, esto que se da aquí, esta interacción que se da entre una neurona y la otra, pues se llama sinapsis neuronal, es el modo de comunicación neuronal a través de impulsos eléctricos mediados por ciertas proteínas y que generan pues el transporte de ciertos electrones, también mediada también por ciertos, ¿cómo es que se le llama? No quiero decir electrolitos, pero cuando nosotros usamos el sodio, el cloro, bueno, entonces estos pues tienen cargas positivas o negativas y eso tiene que ver con el transporte de electrones. Bueno, entonces son cargas eléctricas. Esto entonces termina en por eso se llaman terminaciones, esto finaliza en las terminaciones sinápticas. Entonces, donde termina una neurona y pasa precisamente estos receptores, estos neurotransmisores, hacia los receptores de la siguiente neurona. Ok, entonces en el lado izquierdo ustedes tienen como, pues, aquí hay un neurotransmisor que se está liberando y aquí están los receptores para ese neurotransmisor. Ok, y entonces de esa manera las siguientes neuronas se sensibiliza ante el neurotransmisor que se ha mandado, ¿ya? Que da X o Y orden. Entonces, pero en el caso de la tetanoplasmina, como funcionan otras toxinas, el asunto es lo que mencionábamos, no es que sean malas en sí, sino que pues la presencia de ellos mismos pueden generar problemas. Entonces, en este caso, este es el problema que producen. Aquí tenemos también otra más. Bueno, aquí lo tenemos como la fibra muscular, ¿ok? Y aquí lo tenemos como la terminación neuronal. Entonces, esto es una neurona neuromuscular, o sea, es una neurona que no sigue en otra neurona, sino que sigue hacia una fibra muscular para darle el choquecito eléctrico y hacer la contracción o relajación del músculo. Entonces, esto es una neurona neuromotora. Entonces, vean aquí, esto sería el funcionamiento normal, en donde pues se produce una estimulación y pues hay receptores que captan la estimulación y luego pues hay una especie de retroalimentación y de recaptación, etcétera. No voy a entrar en ese detalle. Entonces, pero el asunto que quiero mencionar es que hay la liberación de un neurotransmisor, hay unos receptores que lo captan, punto. Y se da el traspaso de la información. El asunto con la tetanoplasmina es que bloquea ciertos sitios donde debería de entrar. Entonces, aquí lo dice. La toxina tetánica bloquea la liberación, bueno, en este caso ya aparece que, y la relajación de la fibra muscular. Entonces, eso genera una parálisis espástica. Ok, ¿a qué se refiere esto? Va. La liberación de la sustancia debería entrar a los receptores y pues continuar el impulso. Pero cuando está la tetanoplasmina presente, bloquea los receptores. Entonces, el neurotransmisor está constantemente estimulando a la terminación y se produce más todavía porque no entra, no logra entrar a su receptor. Porque el receptor resulta que está bloqueado gracias a la tetanoplasmina. O sea, molecularmente hablando, el contenido de la... El contenido de la molecular de la tetanoplasmina es muy similar a la de este neurotransmisor, haciendo entonces que ocupe los sitios donde debería de entrar el neurotransmisor. Entonces eso hace que la estimulación sea constante. Entonces cuando un músculo está recibiendo una estimulación constante, entra en una fatiga muscular y eso al final genera una contracción sostenida del músculo. O sea, como un calambre, pues, o sea, el músculo se mantiene contraído y esa contracción del músculo constante, pues terminará produciendo una tetania muscular y eso genera dolor. O sea, el músculo
está contraído, no se relaja y eso va a producirle dolor al paciente y obviamente incapacidad para poder mover el músculo a voluntad porque está contraído, no está funcionando bien. Esto que estamos viendo aquí, ya nos quedan 10 minutos, esto que estamos viendo aquí es interesante, son las endosporas de Clostridium tetani, son endosporas terminales, porque hay de 3 tipos. Terminal se refiere a que aparece, como ustedes pueden ver en la imagen, en la puntita, ya en un polo. A eso se refiere a una endospora terminal. Clostridium tetani produce una endospora terminal. Ok. Entonces, lo de por ejemplo, de las mandíbulas trabadas, se refiere obviamente a lo mismo. Entonces, los músculos de la mandíbula pues se contraen y se mantienen sostenidos. Entonces, eso genera las mandíbulas trabadas. Pero no solo eso, pues si afecta los músculos de la espalda, va a producir entonces ciertas posiciones, podríamos decirle, en la que pues el paciente involuntariamente toma esas posiciones a consecuencia de la contracción sostenida de músculos particulares, en este caso los músculos de la espalda. Entonces, como el caso de la posición de opistótonos, que el paciente pues toma esa posición y es doloroso, ¿ok? Fares tiene una pregunta, levantó la mano. Dígame, Fares. Es doloroso para el enfermo. Extremadamente doloroso. Se necesita, bueno, obviamente dentro ya del tratamiento, pues se necesita relajar los músculos, ¿ya? Y hay fármacos que sirven para eso, para poder relajar los músculos y obviamente analgésicos para que el paciente pueda pues contener la parte del dolor. Ahora, con la parte de la vacuna, que es el contexto de ver esta temática, es que tenemos la vacuna toxoide, que viene con la TD, viene obviamente por eso es que vienen juntas, porque las dos son de la misma naturaleza, ¿ok? Entonces viene la TD, tétano, difteria, y esta vacuna se utiliza una vez cada 10 años. O sea, por ejemplo, y otra cosa, para quitar los mitos, tétano no está en el óxido, ¿ok? Y no es que si yo me ensarté un clavo porque andaba sin ginas, o incluso con ginas, pero me ensarté un clavo, entonces para que no me dé tétano, lo que tengo que ir a hacer es ir y hervir el clavo y ponerme el agua del clavo hervido. Eso nada que ver, o sea, son mitos de la gente. Uno, si no está la espora del tétano en el suelo, pues no va a haber tétano, ¿ok? Ahora, si el suelo está contaminado, el hecho de que usted vaya a hervir el clavo, ojo, que el clavo está contaminado con tierra, no es que el clavo contiene directamente a la bacteria o a su espora, en este caso lo que contienen son las esporas, sino que lo que pasa es que el clavo ha estado en el suelo, entonces el clavo está impregnado con las esporas, ¿ok? Pero no es en el óxido, es todo lo que ha tenido contacto con el suelo. Entonces no es el vidrio en sí, no es el clavo en sí, no es el alambre en sí, sino que es porque ha tenido contacto con el suelo. Entonces están contaminados con la espora, pero por eso es que no a toda la gente le va a dar tétano porque se corte con un vidrio que estaba en el suelo. Porque si el vidrio no está contaminado con la espora, entonces no va a haber tétano, ¿ok? Ahora, si yo me corté el año pasado, fui a la unidad de salud, siempre me van a preguntar, ¿tiene la vacuna del tétano? Entonces, si yo digo sí, te van a preguntar, ¿cuándo se la pusieron? Yo puedo decir, el año pasado me corté, vine y me la pusieron. No me la van a volver a poner. ¿Por qué? Porque la inmunidad de la vacuna de la TD es para 10 años. ¿Ok? Ahora, ¿me voy a morir si me la vuelven a poner? No, pero es un gasto innecesario. ¿Ok? Es un gasto para el sistema de salud innecesario porque la inmunidad dura 10 años. Entonces, que me pongan la vacuna otra vez no tiene sentido porque yo ya tengo anticuerpos. Entonces, no sé si entienden, no tiene sentido porque yo ya tengo anticuerpos formados. Entonces, que entre la vacuna
para estimular qué forma de anticuerpos que yo ya tengo. Solo es como quien dice, como que una reactivación, pero no es necesario porque la vacuna dura 10 años en su inmunidad. Entonces, pero sí, si yo no sé si me la han puesto o no me la han puesto, lo correcto es que me la coloque. ¿Por qué? Porque obviamente para que se germine la bacteria a partir de la espora, hay que pasar un periodo de incubación. Entonces, pueda que yo me corte hoy y vaya, por ejemplo, pónganle que soy responsable, no me fui hoy a la unidad de salud, me voy mañana. Ve que eso es un problema, porque si se cortan, tienen que ir lo antes posible a la unidad de salud para ver si necesitan puntos y si todavía los pueden suturar. Si ustedes dejan pasar, si no me equivoco, son más de 12 horas, ya no los van a poder suturar. Ya es complicado. Entonces, es mejor, si se cortan, ir a la unidad de salud, ver si ameritan puntos y de una sola vez colocarse la inyección. Pero supongamos que yo no fui tan responsable, entonces voy, posiblemente ya no me van a poder suturar, ya pasaron más de 12 horas, no me van a poder suturar, pero la vacuna siempre me va a preguntar si ya me la puse o no me la puse. Si no recuerdo si me la he puesto, que me la ponga. Sí, simplemente tengo que decir eso, no recuerdo si me la han puesto o no, o si me la han puesto o no me la han puesto. Entonces, no sé, ¿tienen alguna duda? Esos serían los puntos más relevantes para tratar sobre eso. ¿Dudas? Esto que ustedes ven, el proceso por el cual una bacteria que tiene la capacidad, porque tiene que tener la capacidad, y son muy pocas dentro de las bacterias las que pueden hacer esto, no son una gran cantidad de bacterias. Y eso es bueno, porque esto es un mecanismo de resistencia de la bacteria. Ahí no entran los antibióticos, ahí no entra nada. Como no hay un metabolismo aparente, ahí no hay sustancia química que entre. Entonces, es bien difícil poder eliminar a las esporas. Entonces, el proceso por el cual se produce una espora se llama esporulación. O sea, cuando la bacteria entra a hacer una serie de mecanismos en los cuales va a producir la espora. Que por cierto, cuando una bacteria entra en fase de esporulación es porque el medio externo es dañino, el medio externo está perjudicial. No hay nutrientes, no hay agua, o el calor es excesivo, etc. Entonces la bacteria entra en el proceso de esporulación para poder resistir las condiciones adversas. Alfredo creo que levantó la mano. Nos queda 1 minuto y medio. Y dice que se encuentra en la tierra que es tratada con estiércol, ¿no? No. O en cualquier tierra. En cualquier tierra. El asunto es pues, que no podemos saber si la tierra con la que yo tengo acceso está contaminada o no. Entonces, en términos generales, siempre se va a considerar que la tierra está contaminada. Entonces, porque esa es la mejor manera de prevenir. Por ejemplo, hoy no podemos decir que todos tienen COVID-19, pero como no sabes, entonces mejor evitar tener contacto con la gente. Benjamín levantó la mano. La bacteria puede estar hasta 100 años, si no me equivoco, con la, ¿cómo se llama? La cosita esa, no recuerdo cómo se llamaba. Entonces, si llega a haber un nuevo tipo de bacteria del tétano, es posible que sea descubierta inclusive hasta 100 años después de que la bacteria haya sufrido un cambio o algo por el estilo. Sí, es más, por ejemplo, lo que vieron en el video de ir a los bosques y buscar toda esa cuestión, porque conforme uno se va metiendo más en los aspectos de la naturaleza, se van descubriendo cambios en los microorganismos o microorganismos que no conocíamos o que están relacionados con otros que ya conocemos. Por ejemplo, por eso sí es un buen punto seguir estudiando las partes de la microbiología en cuanto a lo que está en el ambiente, porque hay muchos elementos que están en el ambiente que pueden en algún momento mutar y poder afectarnos